Concepto de climatización. Consiste en adaptar la temperatura del aire exterior que entra por una rejilla bajo el parabrisas y se distribuye en el interior del habitáculo para lograr la temperatura adecuada para el confort de marcha. El aire que entra al habitáculo sale después por unas rejillas específicas. Si hace frío en el exterior, se utiliza la calefacción para caldear el habitáculo. Si en el exterior hace calor, se utiliza el aire acondicionado para enfriar el habitáculo. El conjunto de calefacción y aire acondicionado es la climatización. Para asegurar que la calidad del aire que entra al habitáculo es la mejor posible, se intercala en el circuito de paso de aire un filtro, con la función de limpiar este aire. Calefacción y aire acondicionado. Vemos un automóvil de lado y en planta. El aire puede entrar al habitáculo hacia el parabrisas, frontal o pies. Radiador de refrigeración del motor con los manguitos de conexión, electroventilador. Radiador de calefacción unido al circuito de refrigeración. En su interior hay líquido caliente. Trampilla de mezcla para regular la temperatura del aire en el habitáculo. Turbina de ventilación o climatización. Evaporador del aire acondicionado. Condensador del aire acondicionado. Demás elementos que conforman el circuito de aire acondicionado. El objetivo es mantener frío el evaporador. Se enfría el habitáculo con el aire acondicionado. El aire entra del exterior y en función de la posición de la trampilla de mezcla se calienta y enfría entrando al habitáculo a la temperatura deseada. Circuito de recirculación. Permite cerrar la entrada exterior de aire y que el sistema se retroalimente con el aire interior del habitáculo. La distribución del aire en el habitáculo se hace mediante las trampillas de distribución, que pueden dirigir el aire hacia el frontal, parabrisas o pies. Generación de calor y frío, elementos y funcionamiento. El circuito de aire permite que el aire exterior pase al habitáculo hacia el frontal, parabrisas o pies. Generación de calor. Líquido de refrigeración caliente dentro del motor. Electroventilador. Radiador de refrigeración del motor. Radiador de calefacción en el circuito de entrada del aire exterior. Bomba de agua. Generación de frío. Aire acondicionado. Condensador. Botella deshidratante. Válvula de expansión y evaporador, en cuyo interior hay fluido de climatización a muy baja temperatura. Compresor y fluido de climatización que circula por todo el sistema. La correa de accesorios mueve la bomba de agua y el compresor. Flujos de aire. Turbina de climatización. Trampilla de mezcla para regular la del aire que entra al habitáculo. Trampillas de distribución para seleccionar por dónde entra el aire al habitáculo. Trampilla de recirculación para impedir que entre aire exterior. Filtro de aire del habitáculo. Funcionamiento.
La trampilla de recirculación permite que entre al exterior, se enfría y entra por la entrada frontal al habitáculo. Después se modifica la posición de la trampilla de mezcla variando la temperatura y también se permite que entre hacia el parabrisas. Se repite varias veces esta secuencia y después se para el sistema y el automóvil. El agua que se ha condensado en la superficie del evaporador cae bajo el coche formando un charco. Panel de mandos y repaso. Este es un panel genérico de mandos de la climatización. La turbina permite regular el caudal de aire que entra al habitáculo. En este caso se dispone de 3 velocidades. La temperatura del aire se regula con la trampilla de mezcla, que permite distribuir la cantidad de aire caliente y frío que van hacia el habitáculo. La salida del aire, una vez regulada la temperatura hacia el habitáculo, se puede hacer por el frontal, parabrisas y pies. El aire de climatización entra del exterior, pero se puede hacer que funcione desde el mismo interior del habitáculo, con la recirculación regulada por una trampilla. Se retroalimenta el sistema de climatización del aire del habitáculo. Para que el evaporador tenga frío y se pueda enfriar el aire ambiente, se incluye el accionador del aire acondicionado, que pone en marcha el compresor y la circulación del sistema de frío. Controles y mantenimiento de la climatización. Eficacia del aire acondicionado. Turbina a velocidad máxima, mínima temperatura, salida frontal, recirculación y aire acondicionado conectado. Se coloca una sonda y termómetro en la salida frontal del aire acondicionado y se espera un tiempo hasta que la aguja se estabiliza. El valor obtenido ha de ser 8 grados o inferior. De no ser así, falta eficacia en el sistema de aire acondicionado y se ha de revisar. Mal olor de aire en el habitáculo. Es debido a la proliferación de microorganismos en la humedad acumulada en el evaporador y entorno. Si se detecta, se ha de hacer una limpieza y desinfección. Climatización automática. El objetivo es que sea posible mantener la temperatura interior del habitáculo permanentemente, aunque varíe el exterior, sin que tenga que intervenir el conductor para lograrlo. Esta temperatura seleccionada por el conductor. Hay un sensor que mide la temperatura del aire exterior que entra y otro sensor mide la del habitáculo. El objetivo es que la temperatura del habitáculo coincida permanentemente con la seleccionada por el conductor. Panel de mandos. Se coloca en automático el control de la turbina de climatización. Se elige una temperatura de 22 grados. La distribución también se pone en control automático y se elige manualmente entrada de aire exterior. Y el aire acondicionado se pone en posición automática para que se pueda conectar o desconectar de forma automática. Al circular, el automóvil va a mantener permanentemente constante la temperatura del habitáculo, aunque varíe la exterior o lo haga la velocidad del automóvil. De esta forma, no se requiere atención del conductor para mantener la temperatura y siempre estará atento a la carretera, mejorando, además del confort,
la seguridad activa o primaria. La calefacción y aire acondicionado controlados conjuntamente de forma automática permiten lograr la climatización automática. Se desarrolla controlada por un calculador electrónico específico que recibe las informaciones pertinentes para controlar los elementos implicados en su consecución. Climatización automática independiente. Se busca que la temperatura del lado derecho e izquierdo del habitáculo puedan ser diferentes, para satisfacer distintas demandas de confort. Ese sería un panel de mandos. El conductor selecciona 19 grados. Turbina en control automático. Distribución igualmente en control automático. Entrada de aire exterior seleccionada manualmente. Aire acondicionado en control automático. El pasajero selecciona 23 grados. Para lograr esta diferencia de temperatura en el lado derecho y en el izquierdo, los circuitos de aire de ambos lados son independientes. Así puede mantener cada uno de ellos la temperatura seleccionada, aunque lo haga la exterior o aumente o disminuya la velocidad del automóvil. Es una climatización automática con control automático de la temperatura de cada lado del habitáculo. También en este caso dispone de climatización en las plazas traseras, siendo la de cada pasajero trasero la que ha seleccionado el pasajero delantero de su lado correspondiente. Información complementaria. Funcionamiento del aire acondicionado. El compresor recibe el fluido del evaporador a muy baja presión en forma de gas. Lo comprime y en forma de gas lo envía al condensador. El condensador licúa el fluido de climatización por el paso del aire exterior, continuando en forma líquida y a elevada presión a la botella deshidratante. En esta se acoge la humedad que pueda contener y suciedad, continuando a elevada presión y limpio ya pasando a forma de gas hacia la válvula de expansión. La válvula de expansión tiene un orificio muy pequeño que hace caer bruscamente la presión del fluido de climatización, que pasa ya totalmente a fase gaseosa, reduciendo su temperatura hasta 3-4 grados en el interior del evaporador. En forma de gas y a muy baja presión, del evaporador sale el fluido de climatización de nuevo hacia el compresor para repetir el ciclo. El aire exterior trae humedad, que se condensa en la superficie del evaporador, siendo un excelente medio para desempañar. Así. Calefacción al máximo. El aire exterior ha dejado la humedad en el evaporador. Se calienta en el radiador de calefacción y va hacia el parabrisas, logrando un eficaz desempañado muy rápidamente. El hecho de que se condense el agua en el evaporador tiene un inconveniente. Es caldo de cultivo para microorganismos causantes del mal olor que puede haber en el habitáculo. El compresor se conecta y desconecta mediante un embrague electromagnético que acopla su polea en giro a la correa de arrastre. El automóvil híbrido, térmico y eléctrico, en paralelo. Térmico y eléctrico mueven las ruedas. Elementos térmicos. Motor, con el escape y sistemas anticontaminación. Pedal del acelerador. Embrague y su pedal de accionamiento. Caja de cambios con su palanca. Transmisión a las ruedas motrices. Depósito de combustible del motor térmico.
Elementos eléctricos. Motor eléctrico de propulsión, que puede mover las ruedas motrices. Baterías de propulsión, con electricidad para alimentar al motor eléctrico de propulsión, conectadas con este a través de un calculador electrónico de gestión de la energía. Funcionamiento genérico. Al acelerar e iniciar la marcha, es el motor eléctrico el que propulsa el automóvil con la energía de las baterías. A partir de cierta velocidad, o si se acelera más, se pone en marcha el motor térmico. Hay circunstancias en que pueden trabajar conjuntamente el motor térmico y el eléctrico. En retenciones, el motor térmico se transforma en generador y recarga las baterías de propulsión. El cableado de alta tensión de propulsión es de color naranja, para evitar manipulaciones incorrectas. El automóvil híbrido en paralelo no requiere cargador de baterías, pero se puede incorporar para aumentar la funcionalidad eléctrica y disponer desde el inicio de las baterías plenamente cargadas. El automóvil híbrido, térmico y eléctrico en serie. Solo el motor eléctrico mueve las ruedas motrices. Motor térmico. Mueve un generador eléctrico, no está conectado a las ruedas motrices. Depósito de combustible del motor térmico. Generador eléctrico de propulsión, accionado por el motor térmico. Baterías de propulsión, que alimentan al motor eléctrico de propulsión. Cargador de baterías integrado. Calculador electrónico de gestión de la energía. Se pone el automóvil en funcionamiento y la energía proviene de las baterías. El motor térmico está parado hasta que las baterías llegan a un mínimo de carga predeterminado. Entonces se pone en marcha, produciendo electricidad, el generador que acciona. La energía que mueve el motor eléctrico a partir de ahora proviene del generador, y si sobra, se recargan las baterías de propulsión. En retenciones, el motor eléctrico se transforma en generador, recargando también las baterías. El cableado de propulsión de alta tensión es de color naranja. El automóvil eléctrico. Elementos eléctricos. Baterías de propulsión con su carga eléctrica, que alimentan al motor eléctrico de propulsión, que está conectado a las ruedas motrices por la transmisión. Suelen ser dos piñones. Cargador de baterías. Calculador electrónico de energía con palanca de selección de movimiento y cableado de conexión entre los diferentes componentes. Inicio de la marcha. Con la palanca en D al acelerar, el automóvil se desplaza, consumiendo energía eléctrica de las baterías de propulsión. En retenciones y bajadas, el motor eléctrico se transforma en generador, recargando las baterías de propulsión. Al poner marcha atrás, invierte el motor eléctrico en sentido de giro y se produce un ruido de aviso, pues el funcionamiento no genera ruido.
La carga de las baterías se realiza en la red y el tiempo medio de carga completa es entre 6, 7 u 8 horas. Durante este tiempo se puede contaminar en función de cómo obtenga la red eléctrica la electricidad de la fuente de energía. La autonomía es de 160 a 240 km, muy sensible a la velocidad. Con tomas de corriente específicas se puede conseguir una recarga del 80% en más o menos media hora. El circuito de alta tensión se identifica de color naranja para evitar manipulaciones incorrectas. Tanto la autonomía como el tiempo de carga se están mejorando sensiblemente.